Hola, ¿qué tal? El día de hoy revisaremos el tema de hemorragia subaracnoidea. Lo primero que haremos será definir el concepto de hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea, como su nombre lo dice, es la ocurrencia de un sangrado que ocupa el espacio subaracnoideo. O dicho de otra manera, es el volcado de sangre en el espacio subaracnoideo. Para ubicarnos en el espacio subaracnoideo, tenemos esta imagen que está a la izquierda, en el que de manera esquemática se representa un fragmento topográfico de los contenidos intracraneales y craneales, en el que podemos observar el tejido óseo, debajo de él fuertemente adherido al hueso la dura madre, después la membrana aracnoidea como una fina capa de tejido muy delgado, del cual dependen unas trabéculas discretas que se llaman trabéculas aracnoideas, que van a ir a fusionarse a la pia madre, que está íntimamente adherida al tejido de la corteza cerebral. Es en el espacio compuesto por la membrana aracnoidea y la pia madre, y en donde de manera normal circula el líquido cefalorraquídeo, y siendo también este espacio uno que está ocupado por las arterias cerebrales y venas también, sobre todo los grandes vasos del polígono de Willis y las arterias secundarias y terciarias de esta estructura vascular, y también siendo este espacio el que está ocupado por los nervios craneales, es el mismo espacio que se ve afectado por hemorragia o sangrado cuando estamos hablando de hemorragia subaracnoidea. Entonces, un espacio que habitualmente está ocupado por líquido cefalorraquídeo se convierte en un continente de hemorragia o de líquido hemático. En la imagen de la derecha podemos observar lo que nosotros vemos al enfrentarnos con un paciente con hemorragia subaracnoidea, y en este caso en particular, en un paciente que está siendo intervenido para la cirugía de clipaje de un aneurisma cerebral. En lugar de observar la superficie cerebral de un color amarillo claro o algo crema, observamos esta coloración roja que se debe a esa sangre que está ocupando el espacio subaracnoideo. El tejido blanco es la dura madre, que ha sido abierta de esta forma en herradura. Hablando de las etiologías de la hemorragia subaracnoidea, tenemos en primer lugar a la hemorragia subaracnoidea traumática. Sin embargo, en esta clase nos vamos a enfocar en el concepto de hemorragia subaracnoidea espontánea. Y cuando nos referimos a hemorragia subaracnoidea espontánea, estamos dejando de lado la hemorragia subaracnoidea que es secundaria al traumatismo. Y ya hablando de hemorragia subaracnoidea espontánea o no traumática, tenemos que la ruptura aneurismática representa el 75 al 80% de los casos de hemorragia subaracnoidea. En segundo lugar, la ruptura de una malformación arteriovenosa, que suele ser una alteración de carácter vascular, cuya hemorragia suele presentarse en las primeras etapas de la vida. Después tenemos algunas causas menos frecuentes, como la vasculitis, que condiciona, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico y que puede derivar en una hemorragia subaracnoidea. También las disecciones arteriales, que son básicamente lesiones de la túnica íntima de las arterias que condicionan que se cree una luz alterna o una luz falsa
de la arteria que se llena de sangre y que generalmente condicionan por obstrucción de la luz principal de la arteria problemas isquémicos o infartos. Sin embargo, también está descrito que por conducto de una disección arterial puede ocurrir hemorragia subaracnoidea. La ruptura de arterias superficiales puede llevar a la aparición de hemorragia subaracnoidea, que en este caso sería creada en la convexidad cerebral. Una hemorragia que, como ya vemos, es muy rara y no tiene nada que ver con la gravedad de una hemorragia subaracnoidea, vamos a decirlo así, típica, que es la que ocurre cuando hay ruptura de aneurismas que se encuentran en el polígono de Willis o en las cisternas cerebrales. Alteraciones de la coagulación, como las discrasias sanguíneas, que afecten tanto las fases celulares o las fases plasmáticas de la coagulación, leucemias o algunas otras enfermedades hematológicas que afecten los factores de la coagulación, pueden llegar a condicionar hemorragia subaracnoidea. Bueno, también en este punto podríamos hablar de situaciones de carácter iatrogénico, como la hemorragia secundaria, el uso de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Por último, la trombosis de senos durales, que es una condición en la que estas grandes estructuras venosas, por condiciones procoagulantes, llegan a obstruirse, alterando completamente la dinámica sanguínea y llegando a condicionar de manera secundaria hemorragias cerebrales, dentro de las cuales la hemorragia subaracnoidea suele ser una de las manifestaciones primordiales. Hablando de factores de riesgo generales para la aparición de hemorragia subaracnoidea, sin hablar particularmente de factores de riesgo para la formación de aneurismas, tenemos a la hipertensión arterial, al uso de anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen alta proporción de estrógenos, el tabaquismo, etilismo y otras drogas de uso ilegal como son la cocaína y las metanfetaminas, patologías de carácter cardiovascular caracterizadas por variaciones en la tensión arterial diurna, el embarazo y el parto, como estados fisiológicos en el que se observan oscilaciones importantes en las concentraciones hormonales estrogénicas y, evidentemente, todas las condiciones asociadas con el desarrollo de aneurismas cerebrales. Hablando específicamente de aneurismas, y es una parte toral de la plática, bueno, tenemos que un aneurisma es una lesión sacular o una dilatación sacular de una arteria, en este caso de una arteria cerebral. Son lesiones adquiridas que se localizan a nivel de las bifurcaciones de las arterias cerebrales mayores. Es importante referir que puede ser a nivel de las bifurcaciones, pero también se observan en los sitios donde una arteria principal origina una arteria colateral, o bien arterias terminales. Evidentemente en lesiones que están ubicadas en el espacio subaracnoideo. La prevalencia en autopsias de estas lesiones aneurismáticas es del 1 al 6%. La prevalencia en angiografías que son indicadas por situaciones diferentes a la patología es del 0.5 al 1%. Los aneurismas son más frecuentes en la circulación anterior, esto es, en el eje de las arterias carotídeas y sus arterias colaterales y terminales, como son las arterias cerebrales medias, las arterias cerebrales anteriores y sus arterias comunicantes, como la arteria comunicante anterior. Y un porcentaje menor de las lesiones aneurismáticas van a estar ubicadas en la circulación posterior, esto es,
en el eje de las arterias vertebrales que se unen para dar origen a la arteria vertebral y en el eje que se completa con las arterias terminales que son las cerebrales posteriores y en las colaterales de las arterias vertebrales y de la arteria basilar, que son el grupo de las arterias cerebelosas superiores, anteroinferior y posterior-inferior. En esta imagen podemos observar un corte transversal de la arteria carótida interna. Para ubicarnos un poco anatómicamente, después del corte transversal tenemos ya la arteria carótida que sigue este curso y se divide en sus arterias terminales que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esta es nuestra arteria carótida interna del lado izquierdo. De este lado estaría la misma estructura. ¿Sí? Tenemos aquí la arteria comunicante posterior y podemos observar en el origen de la arteria comunicante posterior este aneurisma. Este aneurisma sería llamado aneurisma de la arteria carótida interna en el segmento comunicante posterior para identificar el segmento de la arteria carótida en el que el aneurisma se está originando. Podemos corroborar los datos de los que ya habíamos hablado acerca de los aneurismas, que son lesiones saculares o dilataciones saculares que se originan en las bifurcaciones o en la emergencia de arterias colaterales. ¿Y por qué es en este sitio en el que se originan los aneurismas? Porque son sitios de estrés hemodinámico, son sitios en los que el flujo de sangre choca para dividirse en arterias terminales o para dar origen a una arteria colateral. Hablando de factores de riesgo ya propiamente para el desarrollo de aneurismas, tenemos factores de riesgo congénitos y adquiridos. Vamos a empezar hablando de los congénitos, que cuando hablamos de aneurismas que se originan por estas causas, tenemos y debemos tener en cuenta que son factores de riesgo que causan un porcentaje muy bajo de los aneurismas con los que nos enfrentamos en la clínica. Tenemos aneurismas debidos a una condición que se llama aneurismas intracraneanos familiares, que básicamente el término hace referencia a condiciones en las que dos miembros de una misma familia, por lo menos dos, que estén emparentados en primer grado o segundo grado, tengan aneurismas cerebrales. Otras condiciones congénitas, por ejemplo, son las relacionadas con alteraciones en el tejido conjuntivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Marfan. Por ahí tenemos otra condición genética, la poliquistosis renal. Esta enfermedad, pues ya sabemos que se caracteriza por el desarrollo de quistes renales en cierta etapa de la vida, que es una condición que con frecuencia lleva al desarrollo de insuficiencia renal, pero la parte importante es que estos pacientes tienen una asociación muy importante y muy fuerte con el desarrollo de aneurismas cerebrales. De hecho, parte del protocolo de estudio de los pacientes con esta entidad nefrológica es el estudio de escrutinio de lesiones aneurismáticas cerebrales. Dentro de los factores de riesgo adquiridos, tenemos el trauma craneal. Puede llegarse a ver tras un traumatismo craneal una lesión, vamos a suponer, de la túnica adventicia y media de una arteria cerebral que con el paso de los años puede llevar al desarrollo de un aneurisma. Es una condición sumamente rara. Así de rara también es la ocurrencia de aneurismas que estén relacionados con alteraciones de carácter
infeccioso o inflamatorio. Dentro de los infecciosos tenemos los aneurismas cerebrales que se desarrollan secundariamente a sífilis y también tenemos los que son desarrollados posteriormente a una infección bacteriana. Es curioso, pero a los que se presentan en estos términos de una infección bacteriana se les llaman aneurismas micóticos por una situación histórica. También podemos tener un factor de riesgo dentro de las vasculitis para el desarrollo de aneurismas. Entonces ya tenemos, de acuerdo a la información previa, el conocimiento de que la vasculitis puede condicionar hemorragia subaracnoidea per se, pero también a través de un factor favorecedor del desarrollo de aneurismas y posteriormente su ruptura. Y llegamos por último, dentro de las causas adquiridas, a los problemas degenerativos, aterosclerosis e hipertensión arterial. Lo dejamos al final, pero es muy importante referir que la gran mayoría de los aneurismas cerebrales que sufren o no sufran ruptura, pero que son motivo de atención clínica, se desarrollan bajo este contexto, bajo aneurismas de carácter adquirido en una persona entre la quinta y séptima década de la vida que tiene estos factores de riesgo, aterosclerosis e hipertensión arterial. Hablando de hemorragia subaracnoidea, específicamente la aneurismática, tenemos una incidencia de 10 a 28 casos por cada 100.000 habitantes en un año. La edad de presentación oscila a los 55 años, más o menos 15 años como el periodo de edad en el que es más frecuente la hemorragia subaracnoidea. Hablando de género, discretamente es mayor en el sexo femenino. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, hablamos de una entidad muy alta en letalidad y sabemos que hasta el 15% de los pacientes no alcanzan a recibir algún tipo de atención médica. El riesgo de sangrado, que veremos ahorita que es del 15 al 20% en las primeras 2 semanas. La hemorragia subaracnoidea aneurismática tiene una mortalidad de 10% en los primeros días después del ictus. Ictus se le llama la hemorragia y día del ictus es el día en el que se presenta dicha hemorragia. La mortalidad a 30 días es de 46%. La mortalidad global de la patología es de 32 a 67%. Con esto ya nos damos cuenta de la alta letalidad de la enfermedad. 30% de los sobrevivientes tendrán una discapacidad moderada a severa y, hablando de factores de mal pronóstico, los mayores de 70 años tendrán la peor parte. La presentación clínica es común hasta probablemente una condición típica y clásica de la descripción de las manifestaciones de esta enfermedad, la referencia de un dolor de cabeza que es el peor que la persona haya sentido en cualquier momento de su vida. Secundariamente y de forma adicional y dependiendo de la gravedad o la magnitud o el volumen de la hemorragia, algunas otras manifestaciones estarán presentes. Sabemos que puede existir vómito, pérdida del estado de conciencia en cualquiera de sus facetas, desde somnolencia hasta coma, pasando por estupor. Puede existir dolor cervical o dolor lumbar
y esto se debe al mismo síndrome meningio que causa el dolor de cabeza, la irritación de las leptomeninges por el tejido hemático que está volcado a nivel de las leptomeninges. Fotofobia. La exploración neurológica podrá demostrar todos los datos de un síndrome meningio, a lo que también le llamamos meningismo. Los datos del síndrome meningio los podrán ustedes obtener a través de la exploración física y tendrán que recordar sus maniobras para colectar los datos de rigidez de nuca y aplicar el conocimiento que tienen de los signos de Brudzinski, de Kernig, Binda, etcétera, etcétera. Puede existir un déficit neurológico focal, esto es, una afección motora, sensitiva o de la vía visual, si la hemorragia subaracnoidea se acompaña de un componente parenquimatoso que lesione de manera selectiva algunas estructuras, vías o centros neurológicos muy definidos. La alteración del estado de alerta estará relacionada con el aumento de la presión intracraneal, estará relacionada con hemorragia subaracnoidea que se acompañe de una hemorragia parenquimatosa y que lesione áreas cerebrales o encefálicas que estén relacionadas con el estado de conciencia. También puede ocurrir el aumento de la presión intracraneal en relación a hidrocefalia, por ejemplo. Algunas otras manifestaciones que requieren de destreza en la exploración del fondo de ojo es la hemorragia ocular. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos de hemorragia subaracnoidea con manifestación ocular. En el caso de la izquierda, hemorragia en flama, que son estas hemorragias retinianas, y en la derecha, hemorragia subhialoidea, la presencia de una formación hemática un poco mayor. La importancia de dominar completamente la funduscopía se hace relevante en esta patología, por lo que aprovecho el momento para invitarlos a desarrollar destreza a través de la práctica en la exploración del fondo de ojo. Hablando de las escalas clínicas para graduar la hemorragia subaracnoidea, la que clásicamente se ha utilizado es la escala de Honig-Hess. Ya en algunos centros neurológicos grandes ha sido sustituida por otros tipos de escalas. Sin embargo, sigue siendo muy útil y puede utilizarse libremente con perfecta funcionalidad en los servicios hospitalarios generales. La escala clínica de Honig-Hess va del grado 1 al grado 5 y entre más alto sea el grado, el deterioro neurológico es mayor o el compromiso neurológico es mayor. El grado 1 es un paciente con cefalea sin meningismo o con meningismo leve. El grado 2 es cefalea con claros signos meningios. Puede haber déficit neurológico mínimo, como sería una disfasia o una afección de un tercer nervio craneal. En el grado 3 tenemos cefalea, signos meningios y un claro déficit neurológico ya de manera muy establecida, como podría ser una hemiparesia, que es la debilidad en la mitad del cuerpo. Puede haber compromiso leve del estado de conciencia o del nivel de alerta. En el grado 4 hay cefalea, también hay un síndrome meningio, un déficit neurológico y el deterioro neurológico puede llegar hasta el punto del estupor.
que es en el momento en el que el paciente ya no responde ante órdenes verbales y solamente tiene algún tipo de respuesta al condicionarle un estímulo doloroso. El grado 5 es un paciente con un severo compromiso del nivel de alerta, o sea, un estado de estupor profundo o estado de coma, o que está demostrando algunas otras respuestas anormales como son la descerebración. En relación al pronóstico de una hemorragia subaracnoidea, podemos hacer un esbozo de dicho pronóstico en base a 3 marcadores principales. Uno es el nivel de conciencia, esto es, un paciente que ingresa con este diagnóstico y con un estado neurológico no deteriorado o con un problema neurológico mínimo, tiene un pronóstico mucho mejor que un paciente que ingresa con un profundo deterioro neurológico. El segundo de los factores que juegan un papel importante para definir un pronóstico es la edad del paciente. Ya habíamos comentado específicamente que las personas que tienen mayor edad de 70 son los que se llevan la peor parte. En términos generales, entre más edad tiene el paciente, el pronóstico se ve empobrecido. Y el tercero de los puntos en el cual descansa la posibilidad de emitir un pronóstico es el volumen de sangre. Esto es la cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo. Dato que podemos tener al observar la tomografía computada, que será el estudio de elección. Como acabamos de mencionar, el estándar dorado para la corroboración diagnóstica es la tomografía computada cerebral y la punción lumbar es un estudio alterno que estará indicado cuando la tomografía computada no alcance a revelar, o sea, no quiere decir que no exista, pero no alcance a revelar la presencia de sangre. De hecho, se requiere cierto volumen sanguíneo para que sea evidente en la tomografía computada. Luego entonces, sí tenemos un paciente con una sospecha muy importante de hemorragia subaracnoidea en base a las manifestaciones clínicas, en base a la exploración neurológica, pero la tomografía computada no logra revelar la presencia de hemorragia subaracnoidea. Podremos y debemos realizar una punción lumbar en el servicio de urgencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la punción lumbar? Bueno, vamos a obtener líquido cefalorraquídeo para enviarlo a un examen que ustedes van a solicitar en el laboratorio que se llama citoquímico de líquido cefalorraquídeo. En ese examen, como su nombre lo dice, les van a reportar las células presentes en el líquido cefalorraquídeo y algunos otros elementos como proteínas, glucosa, coloración, etc. El líquido cefalorraquídeo en el examen citoquímico típico de una hemorragia subaracnoidea será reportado con una coloración xantocrómica, que significa cierto tinte amarillento, que es el que adquiere el líquido cefalorraquídeo en pacientes que tuvieron una hemorragia. También en cuanto a las células, podrán corroborar si existió hemorragia subaracnoidea por la presencia de eritrocitos y la presencia de crenocitos, que son eritrocitos que han sido desnaturalizados por el líquido cerebral que es hipotónico. Es importante mencionar que en casos de una punción lumbar traumática también podrían obtener un falso positivo
en el sentido de obtener eritrocitos. La diferencia entre el líquido cefalorraquídeo de una punción traumática y el líquido cefalorraquídeo de una hemorragia subaracnoidea es que si ustedes hacen la prueba de los 3 tubos, ¿y qué significa esto? Que cuando esté saliendo el líquido cefalorraquídeo y observan la salida de un líquido que ya tiene cierto tinte hemorrágico, toman 3 tubos, en cada uno de los tubos toman aproximadamente 1 mililitro. Si ustedes observan que la coloración sanguinolenta del líquido va disminuyendo consecutivamente en la segunda y tercera muestra, lo más probable es que la punción lumbar fue traumática. Por el contrario, si el líquido en cuanto a su tinte hemorrágico no se aclara en las tomas consecutivas, estarán ante una hemorragia subaracnoidea. Además de lo que pueden observar a simple vista, estas características pueden corroborarse con un examen citoquímico de cada uno de los 3 tubos, ¿verdad? Algo importante, y es cuando ustedes hagan una punción lumbar, cerciórense mediante la funduscopía que no hay hipertensión intracraneal con la presencia o ausencia de papiledema. Si, como ocurre en las etapas iniciales de la hipertensión intracraneal, que el papiledema no está visible, la realización de una tomografía ya les enseñó a ustedes que no hay una hidrocefalia obstructiva o un gran hematoma, con lo cual no habrá contraindicación para realizar la punción lumbar. Vamos a hablar de los problemas potenciales, complicaciones que pueden surgir con un paciente con hemorragia subaracnoidea. El primero de ellos es el resangrado. Significa una nueva hemorragia subaracnoidea que ocurre en el mismo sitio que ocurrió el primero, o sea, en el mismo aneurisma roto. ¿Por qué hay un sangrado al principio y puede haber un sangrado después? Bueno, después de la hemorragia inicial se entiende que se forma un coágulo, con lo que la hemorragia subaracnoidea para, pero en los días siguientes a la hemorragia subaracnoidea, la presión intraarterial puede condicionar una nueva ruptura y una nueva hemorragia. La importancia de un resangrado es tremenda. La morbimortalidad de un segundo sangrado supera con creces la altísima tasa de mortalidad de la hemorragia inicial. El segundo de los problemas es la probabilidad de que ocurra hidrocefalia. Hidrocefalia que puede ser una hidrocefalia obstructiva por el ingreso de un coágulo o de un volumen alto de sangre al sistema ventricular, obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, o puede ser una hidrocefalia de carácter no obstructiva o comunicante, que es secundaria a la ocupación del espacio subaracnoideo por sangre, afectando la absorción del líquido cefalorraquídeo. Luego entonces hay que estar pendientes de deterioros neurológicos tardíos y saber indicar una nueva tomografía computada para descartar si está ocurriendo hidrocefalia. En relación a un déficit neurológico isquémico tardío por vasoespasmo, ¿qué significa esto? Es la sangre que está en el espacio subaracnoideo puede irritar las arterias cercanas a esta hemorragia subaracnoidea, las ramas del polígono de Willis que están en relación con esta hemorragia y condicionar un espasmo o un cierre de estas arterias, lo que provocaría isquemia o infartos cerebrales, condicionando un problema adicional al de la hemorragia subaracnoidea. Algunos otros problemas:
la hiponatremia, que es lo que se manifiesta como un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Puede haber crisis convulsivas, por lo cual se tendrá que utilizar los antiepilépticos de manera preventiva y se tendrá que realizar una angiografía cerebral para localizar el sitio del aneurisma. En base a los estudios de imagen, específicamente de lo que es nuestro estándar dorado para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, que es la tomografía computada, contamos con la escala de Fischer, que va a definir la cantidad de sangre visible en la tomografía computada, y en el grado 1 tenemos no hemorragia evidente, y es el paciente en quien vamos a realizar una punción lumbar. El grado 2 es un paciente que tiene una tomografía computada con láminas de sangre en el espacio subaracnoideo menores a 1 milímetro. En el grado 3, la hemorragia subaracnoidea se presentará con una imagen tomográfica con láminas mayores a 1 milímetro de grosor en las cisternas, cisuras o surcos. En el grado 4, la hemorragia puede tener cualquier espesor, pero existe sangre dentro del sistema ventricular o existe, aunado a la hemorragia subaracnoidea, un hematoma parenquimatoso. ¿Cómo se forma este hematoma parenquimatoso? Se forma porque el jet de sangre, o sea, el flujo de sangre a alta presión, además de invadir el espacio subaracnoideo, puede ser tan fuerte que golpee el parénquima e infiltre el mismo formando un hematoma parenquimatoso. Aquí dice vasoespasmo. ¿Y por qué la escala de Fischer puede relacionarse con el tema de vasoespasmo? Que ya hablábamos que el vasoespasmo es la obliteración mecánica de carácter inflamatorio de las arterias cerebrales en respuesta a la hemorragia subaracnoidea, porque la escala de Fischer puede predecir, por lo menos de manera aproximada, la probabilidad de espasmo. Esto es, los grados 3 y grado 4 de la escala de Fischer son los que se asocian con mayor frecuencia a la ocurrencia de vasoespasmo y son los casos en los que tenemos que tener cuidado o un poco más de cuidado para diagnosticar con anticipación este tipo de problemas. En esta imagen podemos ver una tomografía computada sin sangre. ¿Cómo se ve la sangre? Como vemos aquí, una zona muy hiperdensa en la cisura interhemisférica, es delgada, presumiblemente menos de 1 milímetro de grosor. Este es un Fischer 2 y este es un Fischer 1. De manera adicional podemos ver una leve dilatación ventricular, que es hidrocefalia, que como hemos visto puede acompañar con cierta frecuencia a las hemorragias subaracnoideas. Un Fischer 3 va a caracterizarse por láminas de sangre más gruesas en las cisternas o en las cisuras. Son láminas de más de 1 milímetro de grosor, y en esta imagen última podemos observar sangre dentro del sistema ventricular, láminas de sangre en las cisuras y surcos de más de 1 milímetro, que esto no es relevante para catalogar un Fischer 4, en el que lo único que nos va a importar para definirlo como tal es la presencia de sangre en el sistema ventricular o en su defecto en el parénquima. Esta diapositiva ya la habíamos comentado, es la de los problemas potenciales. Probablemente nos va a servir a nosotros para hacer un poco de hincapié en esto. Una vez que tenemos la sospecha clínica, tenemos la confirmación a través de una tomografía, tenemos en mente todo el cuadro de complicaciones probables como el resangrado, la hidrocefalia, el vasoespasmo.
lo que tenemos que hacer es evitar que el aneurisma resangre. Esto es, sacar al aneurisma de la circulación. A esto se le llama exclusión del aneurisma. ¿Cómo se hace esto? A través de un método quirúrgico, con el que a través de una craneotomía cerramos el aneurisma, o a través de terapia endovascular, en la cual a través de un cateterismo se llega hasta el aneurisma y por dentro el aneurisma se cierra a través de rellenarlo con unos alambritos muy pequeños que se llaman coils. Pero para poder realizar este tipo de tratamientos necesitamos saber en dónde se encuentra el aneurisma. El estudio más importante, el estándar de oro ahora para determinar la ubicación del aneurisma presumible que presumiblemente tiene el paciente, es la angiografía cerebral. Y aquí tenemos dos imágenes de angiografía cerebral. Esta es una proyección lateral en la que observamos la arteria carótida interna y observamos aquí una dilatación sacular grande, y es como podemos observar en una angiografía cerebral un aneurisma. En esta imagen, que es una proyección anteroposterior, podemos observar la arteria vertebral y luego la basilar y una dilatación sacular que depende de la arteria vertebral izquierda. Como podemos ver, la angiografía cerebral es el estudio que tiene la capacidad de determinar la ubicación. O sea, qué arteria es la arteria que alberga al aneurisma, para poder dirigirnos a ese sitio, ya sea de manera quirúrgica o ya sea a través de la vía endovascular, para excluir al aneurisma de la circulación. Hablando de angiografía cerebral, nos sirve el punto para ejemplificar un caso en el que ha ocurrido vasoespasmo. En la angiografía inicial podemos observar un aneurisma aquí en el sitio de la carótida interna, en el segmento coroideo. Apenas se ve porque emerge la arteria. Sin embargo, y lo más relevante de esta diapositiva, es demostrar cómo en una angiografía subsecuente el calibre de la arteria carótida está reducido ostensiblemente, y también, y podemos observar aquí señalado con estas flechitas, cómo la arteria coroidea está muy adelgazada, muy probablemente condicionando isquemia y algunas alteraciones neurológicas, incluso en el estado del despertar de este paciente. Llegando al punto de la angiografía cerebral, podemos tener aquí una pequeña cápsula histórica en relación a Antonio Egas Muniz, quien desarrolló la angiografía cerebral por los años de 1930. Su participación en el ámbito de la ciencia o de la neurociencia fue importante porque también él inventó la lobotomía, que fue ese tipo de tratamiento quirúrgico perteneciente a la psicocirugía que ya no se efectúa, en el cual se lesionaba de manera intencional los lóbulos frontales para, al afectar de manera positiva, entre comillas, la conducta de un paciente muy agresivo o muy agitado. Pero la parte importante de mencionarlo ahorita es porque él desarrolló el estudio de la angiografía cerebral. Y si bien se creyó que iba a ganar el premio Nobel por ello, no fue esa la causa, sino por el desarrollo de la lobotomía. En relación al manejo de la hemorragia subaracnoidea, pues es importante mencionar que todo paciente, independientemente del grado neurológico con el que ingrese, incluso los que tienen grado 1 de Honey-Hess, deberán ser manejados en la unidad de cuidados intensivos por un intensivista. Deberá tener todos los cuidados de un paciente de terapia intensiva, con un monitoreo muy estricto de los signos vitales, cuidando especialmente la presión, la tensión arterial y los parámetros sanguíneos de la biometría hemática, entre otros.
Se debe mantener la normotensión, evitar las cifras hipertensivas para evitar la ruptura o el resangrado del aneurisma. Por lo menos mantener esa normotensión hasta que se haya excluido el aneurisma de la circulación. A través de cirugía o de terapia endovascular neurológica, mantener la normoglucemia y mantenerlo sin fiebres o temperaturas altas. Hay que mantener analgesia con opiáceos porque si no controlamos la cefalea, el paciente puede tener un descontrol aún mayor de la presión arterial. Una complicación frecuente de estos pacientes es el desarrollo de la trombosis venosa profunda, que puede evolucionar hasta una tromboembolia pulmonar. Pero es muy importante que estos pacientes tengan dispositivos de compresión intermitente en las extremidades inferiores y utilizar la heparina después de la exclusión del aneurisma de la circulación. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar para contrarrestar y prevenir el vasoespasmo, el más importante es la nimodipina, que utilizamos por vía oral. Es el que ha demostrado la mejor o la mayor utilidad, más aún que el medicamento que se puede utilizar por vía intravenosa. En caso de poder conseguir el medicamento y en caso de que el paciente no pueda manejar la vía oral por su estado de conciencia, se podrá dispensar a través de una sonda nasogástrica o a través de una sonda nasoyeyunal. Ante el vasoespasmo clínico o subclínico que no mejora con la nimodipina, se podrá aplicar por el médico de terapia intensiva la terapia triple H, siempre y cuando el aneurisma ya esté excluido de la circulación. Podremos llevar al paciente a presiones arteriales un poco más altas con el uso de aminas vasoactivas, dando hipertensión, hipervolemia y hemodilución. La hipervolemia y la hemodilución es aumentando la aplicación de soluciones, que pueden ser soluciones coloides o cristaloides, manteniendo los lechos vasculares bien dilatados y hemodiluidos. Se entiende que podemos contrarrestar la problemática del vasoespasmo y llegar a irrigar zonas cerebrales que estén comprometidas. Si no hay respuesta ante el vasoespasmo con la terapia triple H o el medicamento, se puede hacer a través de terapia endovascular la aplicación de medicamentos como la nimodipina o la papaverina intraarterial a través de la terapia endovascular para tratar de dilatar las arterias que tienen vasoespasmo. Pero también se puede hacer angioplastia con balón, en el cual se mete a través de esta vía de cateterismo un pequeño balón que se infla dentro de la arteria para tratar de expandirla y vencer el vasoespasmo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la terapia endovascular neurológica y el tratamiento quirúrgico. La terapia endovascular neurológica será proporcionada por un especialista que se llama terapista endovascular neurológico, y lo que hacen ellos es ingresar a través de la ingle, de la arteria, a través de la arteria a nivel de la ingle, un catéter y guiarlo hasta el nivel cerebral para dentro del aneurisma liberar unos pequeños alambritos de metal a los que se les llaman coils para lograr completamente obturarlo con este material, que lo que va a favorecer es la formación de un coágulo y se va a, como mencionamos, excluir de la circulación, evitando la probabilidad de una nueva hemorragia cerebral. Así es como se vería después de la completa embolización o el coiling total del aneurisma. Y una imagen de angiografía muestra el eje vértebro-basilar, las arterias vertebrales, la arteria basilar
y un aneurisma en el tope de la arteria basilar que tras la embolización o coiling ya no se observa su llenado. Esto es, el aneurisma está excluido y se puede evitar una nueva hemorragia cerebral y podemos enfocarnos en el manejo de las o prevención o el manejo de las otras consideraciones importantes como el vasoespasmo, la hidrocefalia, etc. Dentro del ámbito quirúrgico, propiamente hablando, está el que hacemos los neurocirujanos, en el que a través de una craneotomía y un abordaje y una navegación microquirúrgica con microscopio, podemos llegar hasta el cuello del aneurisma y aplicar algo a lo que le llamamos clip, que son pequeñas grapitas de titanio que permiten cerrar el aneurisma a nivel del cuello para evitar el ingreso de sangre hacia el aneurisma. Una vez que esto está efectuado, incluso podemos cortar el aneurisma y resecarlo. Aquí podemos observar un pequeño aneurisma en la arteria carótida interna. Aquí observamos el nervio óptico. Sobre la decisión de la técnica, teniendo dos tipos de alternativas, la quirúrgica y la endovascular. En la actualidad, pues han avanzado cada una de las dos técnicas y se podría decir que hay proponentes en cada uno de los dos tipos de tratamiento que mencionarían que pueden ser tratables por cualquiera de las vías, cualquiera de los aneurismas, pero bueno, es una decisión que se puede tomar en grupo o en conjunto a través del diálogo del terapista endovascular con el neurocirujano. Y aunque, como les comento, en la actualidad se dice que cada uno de los especialistas podría manejar cada aneurisma, hay algunos lineamientos generales que hacen más susceptible a algún tipo de aneurisma o de condición particular ser más apta para ser manejada su entidad con alguna de las técnicas. Por ejemplo, un paciente añoso con un estado general regular o malo, pues preferimos no someterlo a algo más invasivo como una cirugía. Le podemos ofrecer el coiling endovascular. Un aneurisma en la circulación posterior o en la circulación profunda puede realizarse de mejor manera con coiling endovascular. Sin embargo, un aneurisma que tenga un cuello ancho y en el que suponemos que si queremos rellenar con los coils, estos pueden llegar a salirse por estar este cuello no estrecho y condicionar una migración de un coil y provocar una obstrucción arterial más adelante, pues preferimos ahí un clipado neuroquirúrgico, igual que si el aneurisma es un aneurisma muy grande, como un aneurisma gigante que también está condicionando efecto de masa, preferimos el clipado neuroquirúrgico. Si tenemos un aneurisma asociado a un hematoma parenquimatoso muy grande, pues podemos preferir la técnica neuroquirúrgica porque nos daría la facilidad y la ventaja adicional de poder evacuar este hematoma si está condicionando efecto de masa. Bueno, esto es la decisión sobre la técnica que complementaría al manejo que en terapia intensiva se va a realizar para la prevención y el manejo de las otras complicaciones. Con esto finalizamos la clase de hemorragia subaracnoidea. Espero que sea de su provecho y nos vemos en la próxima entrega.